Un saludo, queridos colegas, bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast, hablando concretamente sobre el ex ministro Lima y las declaraciones que ha tenido recientemente en las últimas horas referidos al caso de lo que pasó en 2019, referido primero a Yanine Áñez y en consecuencia a lo que se llaman los casos de golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, Encata, etc. Ustedes saben que estoy preparando un pequeño video, un buen video que que por lo menos yo creo que va a durar unos 30 minutos. Ya está el guión avanzando, me alegra que esté avanzando el guión, donde voy a cubrir todo lo que tenga que ver con la crisis de octubre-noviembre de 2019, ¿no? Que es una línea temporal donde realmente pasaron muchas cosas e incluso hay que tener, por ejemplo, una cronología no solamente por días, sino por horas, porque eso también influye en el análisis que se va a realizar en ese video en concreto. El día de hoy, por ejemplo, cuando yo estaba viendo Twitter y estaba viendo temas de las noticias en general, veía este titular y me encantó porque también lo reposteó Yanine Áñez y vamos a leer también el texto que cita, pero el titular es de Herbol, que dice: aboga por el debido proceso. Ex ministro Lima afirma que el caso Sencata terminará en la CDH por llevar a Áñez a juicio ordinario por capricho de Evo. Contundente, fuerte, es algo que forma parte todavía, y ahora también quiero revelarles este tema que he ido relatando en los anteriores podcasts, de que el papel que Lima ahora está jugando es también una espada de doble filo, en el sentido de que está buscando, por ejemplo, parte de ese reconocimiento que se le pueda hacer de denunciar las cosas una vez que ha salido del órgano ejecutivo, ¿no? Que ha salido del Estado en general y ahora está, por ejemplo, supuestamente en la profesión libre, ¿no? Haciendo estas denuncias en menos de una semana, lo que no hizo en 4 años como ministro. Pues bueno, lo está haciendo como abogado independiente en menos de una semana, ¿no? Pero aquí lo importante es que también está jugando un papel importante para dar protagonismo a Evo Morales, en el sentido de qué pasa, hipotéticamente hablando, si Yanine Áñez deja de ser un trofeo para el MAS y PCP y que en el supuesto caso llegara a ser liberada durante el gobierno de Luis Arce en el año y pico que queda. Demostraría, por ejemplo, de que el principal trofeo, que fue Yanine Áñez y que actualmente es Yanine Áñez, se perdería, y obviamente hay una cantidad inmensa de personas que tiene un odio, un resentimiento hacia Yanine Áñez, y el simple hecho de que Yanine Áñez tenga algún beneficio o, por ejemplo, llegue a tener una detención domiciliaria en un futuro cercano, etcétera, inclinaría la balanza a favor de Evo Morales indirectamente, ¿no? Porque actualmente se está demostrando de que Evo Morales siempre ha tenido injerencia en la justicia en nuestro país, tanto desde que estaba en el poder, ¿no? Con las elecciones judiciales, la nueva constitución política del Estado, que están los videos ahí, pero también tuvo un papel importante en la crisis de 2020 y en los últimos años, ¿no? Entonces esta persona, Evo Morales, nunca ha estado ajena a la administración de la justicia en nuestro país. Y nuevamente les indico de que el relato que se está queriendo dar para que Evo Morales pueda cobrar el protagonismo que lo necesita hoy más que nunca para recuperar esa legitimidad que la ha perdido en 2019 en especial, y que está tratando de recuperarla, son este tipo de personajes como Iván Lima, Eva Copa y otros personeros que van a buscar revitalizar y hacer creer a la población de que Evo Morales es la única respuesta. Y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso. Anteriormente igual yo había visto unas declaraciones de Amalia Pando de que abogaba
por dejar participar a Evo Morales en las elecciones de 2005 y que el voto democrático le dé el castigo de que ya no es una persona reconocida, que ya no es una persona que pueda seguirse, que es una persona que el país le ha abandonado en general, pero ella también lo reconoce y dice, ¿qué tal si me equivoco? Y aquí está la cuestión del asunto. El permitirle a Evo Morales de que se postule o que sea candidato para las elecciones de 2025, evidentemente nos haría caer en cuenta, más de lo evidente que es por supuesto, de que es una persona que está por encima de la ley, que se diseñan leyes pensando en él, que todos este tipo de elementos que se vayan a ejercer un control respecto al tema de los derechos políticos, como él bien habla, estén pensados exclusivamente en él y que sea la excepción a la regla. Y volviendo a ese escenario posible de que Evo Morales llegase a participar en las elecciones de 2025, y desde ya les digo, es imposible que saque una mayoría absoluta como lo pudo hacer en 2005, 2009 y 2014, al no tener ese respaldo, automáticamente va a cambiar su discurso de que no lo dejaron participar a que esta vez lo dejaron participar y le hicieron fraude, y generaría una convulsión social todavía más fuerte, haría que la crisis política todavía se vaya por los suelos, en fin. Entonces, si bien yo por lo menos estoy seguro de que la candidatura de Evo Morales se va a concretar en los próximos meses antes de que entremos al año electoral, no podemos simplemente ver como un escenario de que Evo Morales llegue a apropiarse de la figura de fraude electoral en caso de que llegara a participar en las elecciones de 2025. ¿No? Pero ese es un tema muy aparte. Ahora los que no tenemos que concentrarnos es en las declaraciones de Iván Limán respecto a lo que pasó en 2019 y lo que derivó en los juicios en contra de Yanine Áñez, que también tienen una relación diferente, y se los voy a explicar también qué tiene que ver un juicio ordinario con un juicio de responsabilidades, etc. Leyendo por ejemplo el texto que cita Yanine Áñez, se los voy a leer acá, y dice, ¿no? Usted no se salva, Iván Lima, ni renunciando al cargo desde donde operó al sicariato judicial para hacerme secuestrar junto a Eduardo del Castillo y mantenerme encarcelada desde hace 3 años y medio, ni tratando de sacarse de encima la responsabilidad de haber operado a nombre de Arce Catacora y Evo Morales. Usted no se salva y no hay novedad en su declaración, dice Yanine Áñez en su tuit. Desde el día que me secuestraron, vengo denunciando todo el mega operativo para ensañarse contra una expresidente que ejerció constitucionalmente las funciones que abandonaron Evo Morales y los masistas en noviembre de 2019. Abandonaron sus cargos para violentar el país y provocar la muerte y el dolor en el pueblo boliviano. Revisando, por ejemplo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la sucesión presidencial en todo caso, y para quienes no lo sepan, está primero el presidente, vicepresidente, en caso de que estos dos no estén, por algún X o Z motivo, asume presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, y ahí se queda. Hay algunos, por ejemplo, que llegan a preguntarse por qué no pasó como en 2003, donde una vez que renunció el presidente, renunció el vicepresidente, que era Carlos Mesa en 2005, renunció el presidente de la Cámara de Senadores, que creo que era, no recuerdo si era Mario Cosío o era el otro, Durán creo. Bueno, renunciaron tanto el presidente de la Cámara de Senadores y Diputados, pero había una figura más en la línea sucesoria, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en este caso fue Eduardo Rodríguez Bercé, pero esa era en la Constitución de 1967, que estaba vigente en 2004.
Es por eso que la Constitución Política del Estado de 2009 es muy importante, y cuando ustedes puedan ver este tema de cómo se aprobó la Constitución de 2009, los artículos, el enfoque jurídico que pueda tener esta misma Constitución de 2009, van a ir atando cabos y van a ver que ha sido un plan diseñado para los próximos 20 años o por lo menos 30 años, que el MAS pensaba quedarse en el poder, o los 500 años que ellos siempre que ellos afirmaban quedarse en el poder, que habían llegado para quedarse. Es por eso que esa constitución era clave en el proceso de cambio. Y si ustedes la revisan, ven los antecedentes, ven también el trasfondo que tiene, el componente ideológico que tiene también esa Constitución Política del Estado, van atando cabos. Y es justamente en la Constitución Política del Estado de 2009 donde se elimina la figura de que la sucesión presidencial llegue hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Primero, porque la nomenclatura había cambiado, ¿no? Ya no era una Corte Suprema de Justicia, sino ya era un Tribunal Supremo de Justicia. Y además, esto quería obedecer en función de que el aparato judicial no tendría que tener ningún involucramiento con el aparato legislativo y ejecutivo, que normalmente sus autoridades emanan del voto democrático, ¿no? Tanto el presidente, vicepresidente, senadores y diputados emanan de un voto democrático, es decir, la legitimidad del voto es lo que les permite asumir esos cargos. Y es justamente por eso que quieren eliminar esta figura de que la sucesión presidencial llegue hasta ese punto. Pero aquí hay un punto también muy importante que lo toca Yanine Áñez, y muy pocos realmente han querido ahondar en esto, donde dice que desde el día que me secuestraron vengo denunciando todo el mega operativo que enseñaron para ensañarse contra un expresidente que ejerció constitucionalmente las funciones que abandonaron Evo Morales y los masistas en noviembre de 2019. Estamos hablando de los días más álgidos entre el 10 y el 12 de noviembre, donde abandonaron sus cargos para violentar al país y provocar la muerte y dolor en el pueblo boliviano. Si bien la renuncia como tal a un cargo, ya sea de presidente, vicepresidente, presidente de diputados, de senadores, no es un delito en sí, o sea, tú no vas a ver el código penal o lo que tú quieras donde dice que la renuncia es un delito por sí mismo, pero lo que no se ha enfocado tal vez, y lo que tal vez vaya a enfocarse en un futuro si es que la pulseta política cambia y ya no está el MAS y PSP en el poder, es de que esas renuncias dejan de ser legítimas, dejan de ser, por ejemplo, amparadas en el derecho a la renuncia, etcétera, si es que se vinculan a que fue un acto justamente para generar un vacío de poder y un caos en la sociedad boliviana. Porque ellos bien sabían de que renunciando todos, había un vacío de poder y no había nadie quien pudiera asumir el rol de líder en ese momento para asegurar de que el orden y que el caos no se desborde en la sociedad boliviana como pasó en 2019. Es decir, ha pasado hace 5 años, entre el 10 y el 12 de noviembre, donde el país iba a ir al bombo si no se estaba yendo ya. Es por eso que el trabajo de 2019 que estoy realizando respecto a la crisis política de 2019, los días 10 al 12 de noviembre son días claves. Y son de donde emanan justamente también este tema de los casos de Sencata, caso golpe de Estado 1, caso golpe de Estado 2. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, en este podcast es resumir un poquito también esto, pero dejarlo con mayor detalle en el video que estoy elaborando, ¿no? Entonces, estas personas del MAS y PSP, Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra, que estaba como presidente de la Cámara de Diputados, y Víctor Borda, creo, de la Cámara de Senadores, no recuerdo muy bien la relación, pero renuncian, y lo renuncian sabiendo de que se va a generar un vacío de poder, y la única institución, si quieren llamarlo así, entidad, etcétera, que podía
leer las renuncias de estas personas que habían renunciado a sus cargos y posicionar a una nueva autoridad haciendo uso del derecho de la legitimidad del voto democrático que se les ha entregado en 2014 concretamente a estas personas, nunca llegaron a sesionar en la Asamblea Legislativa. A, Aducieron, por ejemplo, razones de que no les dejaban pasar la Plaza Murillo, de que habían cercado la plaza y era imposible el acceso, etcétera. Pero es también un punto muy delicado porque al final del día es también el 12 de noviembre cuando Yanine Áñez es la persona que ya asume, hace una sesión, no es una sesión ordinaria, sino es una sesión extraordinaria justamente, donde se denuncia también de que no ha habido el quórum suficiente para que ella pueda autonombrarse presidenta, ¿no? Y es de donde justamente va a surgir todo este tema de caso golpe de Estado 1, caso golpe de Estado 2, masacre de Sencata, masacre de Sacaba, masacre de Sencata, en ese orden, ¿no? Y por eso son claves los días 10 y 12. Y son días, por ejemplo, donde muchos medios de comunicación no llegaron a cubrir la cronología de los hechos en una relación estricta y directa. Entonces, retomando, por ejemplo, el tuit de Yanine Áñez, donde ya va a terminar y dice: usted no se salva porque, contrariamente a lo que ahora dice, hizo exactamente al revés para negar los derechos de una expresidente y todos los presos políticos, civiles, policiales y militares que cumplieron su deber de pacificar Bolivia y proteger al pueblo que el MAS atacó, persiguió y bloqueó sin consideración. El caso golpe de Estado 1 normalmente se refiere al caso que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de conspiración, de haber hecho el tema de sedición justamente para provocar la renuncia de Evo Morales. Ese es el caso golpe de Estado 1, donde todavía no hay, por ejemplo, una sentencia, todavía se están haciendo actos procesales, etc. El caso golpe de Estado 2 se relaciona directamente a cuando Yanine Áñez, en su función de segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, se autonombra presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia ante la inexistencia, ante la falta de un quórum necesario que hubiera dado legitimidad a su nombramiento, ¿no? Eso puede ser, digamos, el kit de la cuestión. Después de eso surge el caso Sacaba y Sencata, donde Yanine Áñez ya era presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. De facto o no de facto, pero ya lo era. Entonces, en ese momento ya sí corresponde un juicio de responsabilidades. Es en el caso golpe de Estado 2 donde no se mide los tiempos justamente, y es por eso que no se puede determinar, o por lo menos no quieren determinar, de que pueda hacerse un juicio de responsabilidades, y en realidad lo llevan a un juicio ordinario, que fue también responsable Iván Lima. Iván Lima fue responsable directo de que ese juicio no fuera un juicio de responsabilidades, porque requieres 2/3 del voto de la Asamblea Legislativa para llevar ese caso. Y obviamente un caso de juicio de responsabilidades es un proceso mucho más largo, donde la sentencia incluso llega a pasar después de varios años, y lo que ellos querían era un juicio ordinario que primero les diera, por ejemplo, una sentencia rápida y directa, y lo que terminó pasando, que en 2022 ya salió la sentencia y se le dio 10 años a Yanine Áñez por los casos del golpe de Estado 2. Todavía no tenemos, por ejemplo, una resolución, ni siquiera avances significativos en lo que fue el caso Sencata y Sacaba, las supuestas masacres, ¿no? Cuando ya Yanine Áñez ya era presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, quiero que noten que es muy importante ver también los tiempos que pasó entre el 10 y el 12 de noviembre, y en los días siguientes, ya cuando Yanine Áñez convoca a los militares para que puedan resguardar el orden, lecturas vienen, etcétera. ¿No? Es muy importante el tema de los días, las horas, que juegan un papel importante. Y ya para terminar, lo que dice Yanine Áñez: lo desafió a presentarse
ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y confesar que usted mandó a retirar la acción del fiscal general que debía ser sometida a votación para confirmar o negar el juicio de responsabilidades que manda la Constitución en caso de procesar a una expresidente que usted mandó retirar para juzgarme y condenarme sin el debido proceso, sin debida defensa, sin garantías ni derechos por tribunales sin competencia. Es lo que denuncia Yanine Áñez, de que, como les había relatado creo que en un anterior podcast o el número 11, no recuerdo muy bien, donde Yanine Áñez sabía lo que les pedía, pero lo que no sabía es en qué momento se le iba a dar y la intensidad también con la que se iba a actuar en contra de ella una vez que pasaron las elecciones subnacionales. Yanine Áñez se quedó, pensó que estas personas iban a actuar de buena fe, pero no puedes actuar, no puedes comportarte en las mismas condiciones con personas que están acostumbradas a manipular a la justicia como a ellos les conviene, a jugar con sus propias reglas del juego. No hay un escenario donde tú quieras jugar con las mismas reglas del juego con personas que abusan del fraude, abusan de la trampa, abusan de la mentira, etc. Y si tú entras a ese juego, tú también eres culpable de haberlo hecho, por haber confiado en esas personas. Lo desafío, así como ahora habla de enjuiciar a quienes destruyeron la inocencia de niñas y familias y le robaron al pueblo boliviano y al pueblo venezolano, como si recién se enterara de lo que venimos denunciando desde hace 15 años. A que denuncie penalmente al autor material e intelectual de esos delitos, el verdadero autor de los delitos que me inventaron y achacaron perversamente para mí, para salvarlo a él. Usted no se salva, Iván Lima, porque yo estaré encarcelada por orden suya y por la cúpula masista, pero Dios, que todo lo ve y lo sabe, hace justicia en este mundo para perdonar en el suyo a los verdaderamente arrepentidos, ¿no? Bueno, es el tuit de Yanine Áñez, bastante largo realmente, y donde obviamente este personaje que es Iván Lima no puede aducir Alzheimer, no puede aducir, por ejemplo, amnesia personal, es decir, olvidar algunos hechos concretos, ¿no? Y el simple hecho de que cite a Evo Morales de que el juicio, golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, masacres en Cata, Sacabe, etcétera, tendría que haberse llevado por un juicio de responsabilidades y no un juicio por la vía ordinaria, va a destapar, por ejemplo, algo que ya desde el lado de vista, del supuesto lado de vista, ¿no? También han saltado las alarmas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, hay una declaración de Cecilia Urquieta, miembro del equipo jurídico del MAS Evista, sostiene que con el ex ministro de Justicia Iván Lima, con sus declaraciones, está desconociendo que hubo golpe de Estado. Mediante sus palabras dice que la sucesión constitucional de Áñez fue legal. Vamos a escucharlo y después lo vamos a comentar, son 2 minutitos. A que a Yanine Áñez le correspondería un juicio de responsabilidades. Sobre ese tema, en principio queremos decirle al señor Iván Lima que él está desconociendo que en Bolivia ha habido un golpe de Estado, que en Bolivia el año 2019 ha habido un golpe de Estado, y él mediante esas palabras estaría diciendo que la sucesión constitucional de Yanine Áñez hubiera sido legal y constitucional, lo cual es totalmente falso, lo cual ya se ha comprobado que la sucesión de Yanine Áñez ha sido inconstitucional y totalmente falso. Y claramente el mismo señor Lima dice de respetar los tratados internacionales, dice de respetar los organismos internacionales. Recordemos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, ha emitido un informe el año 2021, el 17 de agosto del 2021, ha sido presentado públicamente y entregado al presidente Luis Arce. ¿Qué decía ese informe? Ese informe ha reconocido que hubieron graves violaciones a los derechos humanos, que hubieron masacres, torturas, abusos sexuales, persecuciones, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y más de 38 personas muertas. Le recordamos al señor Iván Lima que lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado. Es más, el mismo informe GIEI en su página 27 señala y reconoce que para elegir al presidente del Senado,
que es un paso previo para la designación del presidente en Bolivia, se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores, de acuerdo a su reglamento. Y dice más adelante, en reunión del Senado sin quórum, previo en el reglamento, Yanine Áñez se proclamó como presidente de la Cámara de Senadores. Luego también sin quórum, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia. El informe GIEI dice eso, una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una instancia del sistema interamericano. Bueno, lo que dice Cecilia Urquieta es bastante interesante, más allá de que sea masista de vista o no. Devela, por ejemplo, que la CIDH y este grupo internacional de expertos de investigación, GIEI, creo que son las siglas correctas, va a jugar un papel importante. Ya lo ha hecho en 2021, como ella lo revela, y ahora vamos a ir analizando justamente estas declaraciones, porque da pie a que el caso, lo que pasó en octubre de 2019, hubiera pasado en una situación de carácter de normalidad, como si hubiera sido un febrero de 2019, cuando prácticamente el país no había estado todavía sumergido en la crisis social y política que aconteció en ese preciso momento. Ahora lo vamos a ir revisando, pero primero vamos a volver a ver el video y vamos a ir parando cuando haga falta. A que a Yanine Áñez le correspondería un juicio de responsabilidades. Nuevamente quiero que sean enfáticos en los tiempos, en la línea cronológica de cómo pasan los hechos entre el 10 y el 12 de noviembre. El 10 de noviembre, por ejemplo, Yanine Áñez seguía siendo segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados. El día 11 lo propio. El día 12 es donde realmente, primero Evo Morales logra huir a México. Había presentado su renuncia el 10 de noviembre, estamos hablando de 2 días, es decir que en 2 días no pudieron, por ejemplo, reunirse personas de la Asamblea Legislativa. Y hasta el 12 de noviembre todos básicamente habían renunciado en la línea sucesora para la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Me entienden? Entonces no es un escenario común, no es un escenario normal. Ahora, ¿en qué se basó, por ejemplo, la defensa de Áñez para decir de que ella pudo asumir el mandato en 2019, a pesar de que la Constitución Política del Estado, como se los había reiterado, en ningún momento dice que la vicepresidenta del Estado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados puede asumir, porque esto de la sucesión presidencial solamente llega hasta el presidente de la Cámara de Diputados. La misma Constitución te limita, pero justamente la defensa de Áñez agarra la sentencia constitucional del 2001, ¿sí? 0003/01, que es el 2001, donde hubo un caso similar, pero en el tema de una alcaldía. Entonces este tema se extrapoló y fungió, por ejemplo, para que pueda funcionar también en el caso de una sucesión presidencial, porque el elemento básico era el principio de que el Estado tiene que sobrevivir. Es un principio que no se llama así, pero más o menos para que tengan la idea. Es como cuando juegan ustedes Monopoly y el banco no tiene dinero, ¿no? Y teóricamente el juego no termina ahí, porque las reglas del Monopoly te dicen el banco no puede quebrar. Entonces ustedes ya van viendo mecanismos que son ajenos al juego, pero que mantengan la función del banco en el Monopoly. Estoy haciendo, por ejemplo, un paralelismo. Entonces, en este escenario es el 12 de noviembre donde Yanine Áñez asume el poder basado en este principio de que el Estado no puede desaparecer, de que no puede quedar en un vacío de poder, que era lo que se denunciaba, ¿no? Y que habían sido 2 días bastante terribles, bastante largos, donde nadie sabía lo que iba a pasar entre esos 2 días.
Las Fuerzas Armadas tampoco se habían pronunciado. Lo único que habían hecho las Fuerzas Armadas días antes es sugerir la renuncia de Evo Morales, y ya con eso la defensa de el evismo y el masismo en su conjunto denuncian de que se trata de un golpe de Estado por la simple sugerencia de las Fuerzas Armadas, por la los motines policiales que se dieron, por ejemplo, en las otras ciudades días antes de la renuncia de Evo Morales. ¿No? Entonces, aquí hay que ser bien precisos. 10 de noviembre, Yanine Áñez todavía sigue siendo vicepresidente de la Cámara de Diputados. 11 de noviembre también. 12 de noviembre hasta cierta hora también. Hasta que hace, por ejemplo, esta sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en teoría sin el quórum suficiente, y es donde ya se autonombra presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Sobre ese tema, en principio queremos decirle al señor Iván Lima que él está desconociendo que en Bolivia ha habido un golpe de Estado. El gobierno de Luis Arce Catacora emana justamente primero de que Yanine Áñez es quien al final del día se tardó más también de la cuenta, reúne todos los requisitos y conduce a unas elecciones en 2020, y es producto de esas elecciones que el gobierno de Luis Arce gana con el 54% de los votos. Punto número 1. Punto número 2, el simple hecho de que Luis Arce haya ganado en las elecciones de 2020 fue porque uno de sus principales factores propagandísticos fue afirmar de que lo que había pasado en 2019 fue un golpe de Estado, ¿no? Pero si tú eliminas de la retórica, de la narrativa, de que ese golpe de Estado hubiera ocurrido, cambia completamente todo el escenario, cambia completamente todo, cambia incluso la legitimidad del MAS, el voto que se le ha dado en 2020. Entonces, para el MAS y PCP, el evismo, arcismo, pero el MAS y PCP sobre todo, es importante que todavía se mantenga esta narrativa del golpe del supuesto golpe de Estado en 2019, porque si no tienes eso, todo lo que ha pasado ha caído por cuenta propia, o mejor dicho, por su propio peso. Que en Bolivia el año 2019 ha habido un golpe de Estado, y él mediante esas palabras estaría diciendo que la sucesión constitucional de Yanine Áñez hubiera sido legal y constitucional, lo cual es totalmente falso, lo cual ya se ha comprobado que la sucesión que Yanine Áñez ha sido inconstitucional y totalmente falso. Y claramente el mismo señor Lima dice de respetar los tratados internacionales, dice de respetar los organismos internacionales. Recordemos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, ha emitido un informe. Dicho informe, sea de paso aclararlo, ha sido también clave para que puedan sentenciar a Yanine Áñez a 10 años. Por los delitos que se le acusaba en el caso Golpe de Estado 2. Por eso es importante también de que no nos confiemos de lo que vaya a decir la CIDH, organismos internacionales, porque al final del día no sé si lo harán agrede, no sé si lo harán, por ejemplo, sabiendo de las consecuencias que pueden tener sus acciones. Llegan en la mayoría de los casos a favorecer justamente al movimiento al socialismo y a todos sus actores políticos. El año 2021, el 17 de agosto del 2021, ha sido presentado públicamente y entregado al presidente Luis Arce. ¿Qué decía ese informe? Ese informe ha reconocido que hubieron graves violaciones a los derechos humanos, que hubieron masacres, torturas, abusos sexuales, persecuciones, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y más de 38 personas muertas. Ahora, si van a usar ese informe del GIEI, también es importante que ese mismo informe también reconoce de que todos estos elementos que menciona Cecilia Urquieta, violaciones, detenciones extrajudiciales, muertes, heridos, etc., no solamente se dieron a partir del 12 de noviembre que Yanine Áñez asume el poder como presidenta, sino también se hacen retroactivamente, incluso denunciando casos desde septiembre de 2019. Es lo que muy pocos llegan a ver. Solamente ven la superficialidad, y
ese mismo informe también responsabiliza al gobierno de Evo Morales de haber propiciado todo esto. Y en ningún momento nadie se ha animado, por ejemplo, hasta ahora o bueno, no ha habido la voluntad política suficiente, también el aparato judicial no colabora, de que también Evo Morales es responsable de lo que pasó en 2019, tanto en el tema de la renuncia también como haber generado el escenario para que esta situación se dé, derivado principalmente de la repostulación y no haber respetado los resultados de febrero de 2016 con el 21F. Entonces, por eso yo también en el canal he dedicado el tiempo suficiente para ir cubriendo, por ejemplo, el 21F, que me parece clave, el sistema electoral de nuestro país, las elecciones judiciales, la constitución política del Estado, la crisis de los partidos en 2003-2005, el movimiento al socialismo como ente entre 2006 hasta 2019. Entonces son elementos que ustedes también tienen que ir armando poco a poco e ir combinando los engranes para ver de que todo parte justamente de un solo partido político, que es el MAS y PSP, que deriva en todo lo que estamos viviendo actualmente. Le recordamos al señor Iván Lima que lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado. Es más, el mismo informe GIEI en su página 27 señala y reconoce que para elegir al presidente del Senado, que es un paso previo para la designación del presidente en Bolivia, se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores, de acuerdo a su reglamento. Ahora, nuevamente, lo que el GIEI analiza, por ejemplo, es lo que debería cumplirse en una situación de normalidad. Y varios les van a decir, y es lo que es el kit de la cuestión, es de que entre el 10 y el 12 no fue normal nada. Nada fue normal entre esos días. Incluso yo me acuerdo que muchas personas, cuando escucharon el mensaje de Evo Morales que había renunciado, y fue un mensaje televisado y transmitido desde el Chapare, según lo que se comenta, porque Evo Morales ya estaba en el Chapare el 10 de noviembre cuando renuncia y hace ese mensaje, García Linera hace lo propio, el escenario completamente cambia. Hay muchas personas que, por ejemplo, salieron al Prado, a la Plaza Murillo con las banderas, etcétera, y es eso de las 5 o 6 de la tarde cuando ya se da estas movilizaciones, estos enfrentamientos en el centro de la ciudad de afines al movimiento socialismo. Empiezan a salir, por ejemplo, de la ciudad del Alto, de las zonas periféricas, etcétera, de la ciudad de La Paz, y se empieza a dar un escenario de violencia muy fuerte, sobre todo en la ciudad de La Paz y en algunos otros departamentos también del país. Dice más adelante, en reunión del Senado sin quórum, previo en el reglamento, Yanine Áñez se proclamó como presidente de la Cámara de Senadores. Luego también sin quórum, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia. El informe GIEI dice eso, una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una instancia del sistema interamericano. Ese es el problema de la CIDH, de que puede empezar a leerlo, por ejemplo, o tal vez lo ha visto en ChatGPT, o le han pasado alguna constitución, etcétera, y ve el reglamento y dice, efectivamente no se han cumplido los procedimientos, pero parece que actuará ajena a la realidad, porque la realidad ha sido otra. O sea, la realidad no se ha dado dentro de los estándares de normalidad que quisiéramos llamarle. No pasó eso, y es lo que se denuncia, de que habría que averiguar también, y creo que sería una muy buena investigación también de parte de medios de prensa, periodismo independiente, etcétera, aunque ya ha pasado mucho tiempo, pero también esclarecer cuáles han sido los intentos reales de los miembros de la Asamblea Legislativa, diputados y senadores, que nuevamente, y hay un video también en mi canal que está referido a la Cámara de Diputados en especial, de su responsabilidad en la administración del Estado también, porque su papel en el Estado, en la Cámara de Diputados, etcétera, en la Asamblea Legislativa,
emana del voto popular, del voto democrático, la legitimidad que le da el voto. Entonces, tendrían que revisarse también cuáles han sido realmente los esfuerzos, los intentos y los mecanismos que hubieran tenido estos miembros de la Asamblea Legislativa para poder sesionar, si realmente hicieron el intento o simplemente se quedaron en sus comunidades, no hicieron nada o recibieron una orden de arriba, es decir, de Morales y compañía, de decir nadie va a ir a sesionar ahí. Queremos que se desate el caos. Y eso sí es un delito. Sedición, terrorismo y conspiración, ¿no? Lo que tanto denuncian a Yanine Áñez. El simple hecho de no haber acudido, de hacer, ¿cuál es la figura? Ahora se los leo la figura. Estaba acá. No es uso indebido de bienes del Estado, es otra figura. Omisión del mandato, tal vez. Complicidad, omisión de deberes, ¿no? El simple hecho de no haber ido a sesionar en su momento también se puede considerar una omisión de deberes, que si bien es un delito menor, pero también influye también en toda esta narrativa que estamos relatando actualmente. ¿Me entienden? Entonces, mucha responsabilidad también de parte de miembros de la Asamblea Legislativa en 2019. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué no llegaron a sesionar? ¿Por qué permitieron de que se diera ese supuesto golpe de Estado de Yanine Áñez, ¿no? Y al final del día ratifican el gobierno de Yanine Áñez, eliminando las elecciones de octubre del 2020. Y en este acuerdo, en esta foto mítica de Yanine Áñez lleva copa con una nueva ley para promulgar unas nuevas elecciones, haciendo nulas las elecciones de 2020, de 2019, del 20 de octubre de 2019. Vamos pasando de noticia también, y esto también me parece importante, porque son las declaraciones de David Inca, que es representante de las víctimas de Sencata, concretamente de Sencata, que hace varios años ya ha ido denunciando, por ejemplo, de que el caso de las masacres de Sencata nunca ha sido atendido por el gobierno. Es decir, ellos todavía se están concentrando en el caso golpe de Estado 1 y 2, porque según la narrativa del gobierno es que después de haberse analizado dichos casos, recién pueden pasar a analizar los casos de Sencata y Sacaba, que son al final del día lo que a la gente que ha perdido la vida y a la sociedad en general también puede llegar a tener mayor repercusión en el uso de la fuerza del Estado por medio de la policía y las fuerzas armadas. Entonces vamos a escuchar las declaraciones de David Inca, que también es un activista, es una persona que también obviamente debe también tener algún interés, todos tienen un interés personal, pero el hecho de que Iván Lima también lo haya ignorado en su momento hace que él también cobre protagonismo en este momento. Negativos por las declaraciones del señor Lima, porque fundamentan la tesis que la señora Áñez ha planteado desde inicio del proceso, de que ella debería ser procesada bajo un juicio de responsabilidades. Pero por eso reitero, una actitud cobarde por parte del ex ministro de hablar recién ahorita cuando no es ministro. ¿Por qué no lo dijo eso antes? Si es ministro de Justicia, tiene pues dentro de sus atribuciones corregir lo malo, orientar lo que está mal. Entonces quiere decir que durante este tiempo estaba instruyendo a cometer vulneración de derechos humanos, porque eso es lo que estaba haciendo, vulnerando derechos humanos. Y en este caso, ¿quién cae mal? Cae mal el gobierno, cae mal el señor Arce, todo el equipo ministerial, y a quienes les friegan, a todas las víctimas, sean fallecidos, familiares de fallecidos, heridos, detenidos y torturados, porque ellos no van a tener justicia. Gracias a esa afirmación del señor Lima, la señora Áñez y todos los comandantes pueden pedir medidas cautelares ante la CIDH, porque han sido, por boca de el ex ministro, procesados ilegalmente. Entonces quiere decir que a sabiendas han hecho un acto
negativo. Nosotros como víctimas hemos pedido un juicio de responsabilidades, sabiendo que aquí nunca íbamos a lograr los 2/3, pero necesitábamos esa firma del presidente de la Asamblea Legislativa, de senadores y diputados, que nos digan no va a haber juicio porque no hay 2/3. Y con ese documento nos abrían la puerta para ir ante la Corte Interamericana. Y en la Corte Interamericana pedíamos sanción a todos los dirigentes de organizaciones sociales de izquierda y de derecha que han convocado a la violencia. Sanción a todos los políticos de izquierda y de derecha que han convocado a la violencia. Qué interesante. Me encantaría ver el video completo porque seguramente es una entrevista mucho más larga, pero es algo muy interesante lo que dice, por ejemplo, acá David Inca, representante de las víctimas de Sencata, que nuevamente hace caer en cuenta de que dichas víctimas han sido usadas por el gobierno, han sido capitalizadas, su muerte, su sufrimiento ha sido capitalizado por el MAS y PSP para llegar al poder, para quedarse, para establecerse, para ganar un poco más de legitimidad en los primeros años de gestión de Luis Arce. Entonces, poco a poco se van develando también las cosas, y hay algo que me encantaría que lo volvamos a escuchar, porque parte también, y es necesario también ver qué está pasando con esta narrativa de devolver la legitimidad de Evo Morales, porque él mismo dice de que lo único que está provocando las declaraciones de Iván Lima es quitarle prestigio, quitarle legitimidad al gobierno de Luis Arce. Y esto es básicamente como una balanza, porque al final del día las únicas dos cabezas del MAS y PSP son Evo Morales y Luis Arce. Si tú le quitas protagonismo o legitimidad de Evo Morales, a Luis Arce, perdón, automáticamente el otro va a ir recobrando esa legitimidad. Aunque pueda haber dentro de seguidores afines al MAS y PSP que no quieren ni a Evo ni a Luis Arce, son todavía una minoría. En estos momentos está la pugna de poder, si es que la hay, entre comillas, como yo les había dicho, hasta no ver, no creer, pero el hecho de quitar legitimidad a Arce hace que Evo Morales vaya subiendo algunos puntos, por muy pocos que sean, pero los va subiendo. Acá. Todo el equipo ministerial, y a quienes les friegan a todas las víctimas, ¿no? Cae mal el señor vulneración de derechos humanos, porque eso es lo que estaba haciendo, vulnerando derechos humanos. Y en este caso, ¿quién cae mal? Cae mal el gobierno, cae mal el señor Arce, todo el equipo ministerial, y a quienes les friegan. No, eso es lo primero que dice, es bastante importante, porque las declaraciones de Lima básicamente están entorpeciendo aún más la crisis que tenía Luis Arce con el tema económico, y ahora sumado un tema de la administración de justicia también, del sistema de administración de justicia en nuestro país, que obviamente todos lo sabíamos, pero esto está apuntando directamente a nuevamente lo que les estoy diciendo. En una balanza de poder, quitas legitimidad a Luis Arce, al menos algunos puntitos se van a ir hacia Evo Morales. Interesante lo que dice David Inca, ¿no? Al final del día. Este otro post, por ejemplo, que es de Brújula Noticias, igual. Lima califica a la Asamblea Legislativa como la peor de la historia. Indicó que es la que menos leyes ha aprobado. Entonces, ¿se van dando cuenta del rol que está jugando Iván Lima en los últimos días? Realmente le está haciendo un favor a Luis Arce, a pesar de que en su discurso, donde deja el cargo de ministro, le da incluso la mano a Luis Arce. ¿Ustedes creen que una persona que se ha despedido así, pasan 2 doritos o 3 doritos después y empieza a cuestionar, a sentenciar, por ejemplo, al mismo gobierno del cual él ha fungido y ha sido parte como ministro de Justicia entre 2020 y 2024? Son 4 años. ¿Eso a quién le hace más favor? ¿Realmente está afectando la imagen de Evo Morales o de Luis Arce? Finalmente quería mostrarles, por ejemplo, este video que me encantaría que lo vean cuando tengan tiempo también.
que fue una barricada al ministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne de parte de María Galindo por el medio de Radio Deseo, y esto se hizo precisamente en medio de la detención de Yanine Áñez en 2021. Muy importante para que lo vean este video, realmente muy importante. Sería interesante también que lo puedan analizar, la postura que tenía Iván Lima justamente en 2021 y qué tantas cosas ha mantenido y qué tantas cosas ha cambiado en su discurso. Esta barricada dura, por ejemplo, 50 minutos y más allá de si ustedes están tienen ideas compatibles o no con la ideología de María Galindo, su agenda política, etcétera, el contenido de esta entrevista barricada como le gusta llamar a Galindo, es justamente interpelar y cuestionar el papel que ha jugado Iván Lima en 2021 y qué tanto de eso se mantiene o no hoy en 2024 luego de su renuncia al Ministerio de Justicia. Entonces, punto importante ahí también. Y esto se los voy a dejar también el link para que lo tengan. Y finalmente, esto va a ser clave en lo que va a ser el video que estoy realizando de la crisis política de 2019. La reunión en la UCB. Esta es una de las pocas fotos que se pudo rescatar de esa reunión. Teresa Morales, Susana Rivero, Adriana Salvatierra, Samuel Doria Medina, me parece que este es Jorge Justiniano, no lo reconozco bien. Este, por ejemplo, es de Jubileo, me parece que es una persona de Jubileo, no recuerdo muy bien el nombre, y tal vez personeros también de las embajadas, etcétera. Entonces, este es el punto de inflexión, donde se delimita qué es lo que pasa entre el 10 y el 12 de noviembre, que son 2 días clave que espero que el trabajo que estoy preparando realmente pueda cubrir justamente esto y poder por lo menos contribuir con un pequeño granito de arena a no olvidar lo que ha pasado en 2019. No olvidar y realmente para ver cuánto hemos aprendido en los últimos 4 o 5 años. Estamos a nada de cumplir 5 años de lo que ha pasado en octubre de 2019. Bueno, ese era el podcast del día de hoy que quería hacerlo. Tal vez ha sido un poquito más cortito, un poquito más serio, pero creo que este tipo de temas lo amerita. Es importante darle el seguimiento correspondiente y nuevamente ver cómo se están moviendo las fichas del ajedrez para ver a quién favorecen más este tipo de denuncias. ¿A Evo Morales o a Luis Arce Catacora? Mucho cuidado con lo que vayan a hacer declaraciones en los siguientes días. Si es que, por ejemplo, algún cambio en el gabinete del presidente Luis Arce también. No nos olvidemos que estamos a nada de empezar octubre, el mes más intenso para la historia boliviana en los últimos años, ¿no? Entonces, un querido saludo, un fuerte abrazo, colegas, hasta un nuevo podcast, o si es que no hay nada más interesante que cubrir, obviamente a ponerle full acelerador a lo que es la parte 3 de la crisis política de 2019, ¿no? Un saludo y hasta luego.